Detrás de esta entrevista hay muchas horas de trabajo. Os agradecería mucho apoyo, que os suscribáis al canal y que sobre todo compartáis esta entrevista con gente a la que creáis que le puede ayudar. ¿Qué pasa, followers? ¿Cómo va esa malena? Tenemos una ocasión muy especial. Estoy aquí con Michael y con el doctor Sergio Bañó para retomar las entrevistas. Doctor Bañó, muchas gracias. A vosotros, un placer estar aquí. Chicos, quiero que dejéis un fuerte like, solo ya porque el doctor Sergio Bañó está aquí con nosotros, pues respondiendo todas estas preguntas. Me gustaría que me paséis por los comentarios a qué otros doctores os gustaría ver en esta sección. Todas las respuestas que va a dar el doctor Sergio Bañó son generalizadas, es decir, tenemos un montón de preguntas, pero esto en ningún caso es un diagnóstico médico ni hacia nosotros ni hacia nadie. Así que si queréis un diagnóstico médico y sobre todo individualizado, lo que tienes que hacer es acudir a un profesional médico. Algo que creo que puede ser interesante es, yo tengo por ejemplo alopecia androgenética. ¿Con tratamiento la puedo detener al 100% o esto no es posible? Bueno, yo diría, me atrevería a decir, Michael, que a día de hoy existen tratamientos que en gran parte de los pacientes consiguen no solo detener, sino incluso poder mejorar al cabo del año la densidad capilar. Es verdad que va a depender de la genética de ese paciente, la edad de inicio de esa alopecia, todavía hay algunas alopecias que son más potentes que el tratamiento que podemos dar, pero os diría que más del 95% de los pacientes podemos conseguir detener la alopecia con el tratamiento médico adecuado. Pero incluso en el tiempo, es decir, imaginaros, pues yo qué sé, empiezo a cuidarme hoy, yo llevo 10 años tomando tratamiento anticaída. ¿Podría incluso después de ese tiempo el tratamiento incluso podría generar o dejar de hacer efecto? Bueno, en el largo plazo siempre hay tratamientos que pueden perder algo de efectividad. Lo bueno es que es una ciencia en constante renovación y que existen nuevas terapias. Hace 10, 15 años no usábamos dutasteride oral, no usábamos minoxidil oral. Hoy sí, quién sabe qué va a pasar en 5 o 10 años y qué nuevos tratamientos habrá. O sea que yo a nuestros oyentes les diría que sean optimistas y que vamos a tener una serie de tratamientos innovadores en el futuro. Esto es interesante porque tenemos un montón de preguntas sobre los tratamientos futuros. Ojalá podamos encontrar a corto plazo la cura de la alopecia, aunque quiero Bueno, que eso no adelantes, que es una pregunta que tenemos para dentro de un rato. Sergio, yo siempre te voy a preguntar, casi en tu experiencia, y es, ¿los tratamientos anticaída suelen funcionar en todas las partes del cuero cabelludo igual? Porque mucha gente siempre dice, no, es que a mí en las entradas ya no me funcionan, la coronilla me funciona mejor. ¿Qué nos podéis decir? Sobre todo hablamos en alopecia androgenética, vamos a matiz ahí. Es verdad que en alopecia androgénica muchos pacientes notan un poco más de mejoría, sobre todo con los fármacos antiandrógenos, especialmente finasteride, en la coronilla respecto a la zona frontal. De hecho, esta es una de las novedades. El medicamento dutasteride se ha visto que mejora más la zona frontal que finasteride, pero es verdad que es un poco variable entre pacientes. Yo tengo pacientes que, por ejemplo, con minoxidil notan un efecto bastante rápido en la zona frontal y en las entradas, notando esos folículos engrosados de forma más rápida que, por ejemplo, en la coronilla. Pero, por supuesto, hay diferencias de respuesta en función de la zona del cuero cabelludo. Lo que tenemos que tener muy claro es que cuando ya se ha producido la cicatriz folicular, aquí por mucho tratamiento que queramos, aquí no vamos a poder regenerar. Cuando se muere el pelo ya... Claro, y eso es algo que también nuestros oyentes tienen que conocer bien. Cuando ya un paciente tiene una alopecia completa y ya no hay folículo que poder estimular, que no pierdan el tiempo, ni dinero, ni ganas en tratamientos médicos, porque ahí habrá que recurrir, en todo caso, al trasplante si es que el paciente es buen candidato, que no todo el mundo es, pero por supuesto, a día de hoy no existen tratamientos que generen un folículo de la nada, sino que las terapias médicas lo que consiguen es engrosar el pelo que se ha hecho fino, pero todavía tenemos que tener ese pelo. De hecho, me ha surgido una pregunta, esta la haré ahora, y ¿es alopecia androgénica o alopecia androgenética? ¿Realmente cuál es la forma correcta de decirlo? Bueno, gran pregunta, Michael, que probablemente muchos médicos incluso no estemos de acuerdo, pero el concepto correcto sería alopecia androgénica. Alopecia androgenética sería un anglicismo de androgenetic alopecia. El concepto ideal en castellano sería alopecia androgénica, de andrógenos. Es que a mí muchas veces me dicen, ¿por qué dice androgénica si es androgénica? Y cuando lo digo al revés, me lo dicen también, entonces yo ya me vuelvo loco. La verdad es que ahora mismo yo tampoco sé si la RAE quizás las aprueba las dos, pero sí que es verdad que siempre se están escuchando estas dos palabras así. Bueno, cuando yo empecé con el tema de la alopecia, me explicaron que la alopecia androgénica es debida a exceso de dihidrotestosterona, de la famosa DHT. Pero luego empezó a decirse que no era ese exceso, sino la sensibilidad de los folículos a la DHT. Realmente, la forma correcta sería ¿cuál de las dos? Bueno, tenemos que diferenciar la alopecia androgénica masculina, que el mecanismo está muy bien establecido, respecto a la alopecia androgénica femenina. En alopecia androgénica masculina se ha visto que influye la sensibilidad de los receptores andrógenos del folículo piloso. Es decir, no es que tengamos, si tenemos una alopecia androgénica, un nivel de hormonas mayor en sangre, sino que nuestra raíz folicular, sus receptores, son más sensibles a un nivel de hormonas normal. Por lo tanto, sería la sensibilidad a los andrógenos.
Por el contrario, en las mujeres es un mecanismo multifactorial. También influye, por supuesto, la sensibilidad a los andrógenos, pero también vamos a ver mujeres que tienen síndromes de hiperandrogenismo, como el ovario poliquístico, y van a tener hormonas en sangre elevadas. Y también influye, por ejemplo, la microinflamación. Es un poco más complejo. Pero en hombres el mecanismo sería el exceso de sensibilidad a los andrógenos, que es lo que se adquiere genéticamente. Sergio, te voy a hacer la pregunta de creo que lo que nos trae más de cabeza y es el maldito efecto shedding. O sea, mucha gente os lo pregunta, el efecto shedding, qué es lo que es, qué se puede hacer, se puede acortar el plazo del efecto shedding, sale hacia todos los pacientes. A mí sobre todo me preguntan, perdona que te corte, si sé cómo lo van a pasar y cuánto dura. O sea, es una locura. Sí, buenísima pregunta, la verdad, nos lo preguntan mucho. El efecto shedding es un efecto que vemos al inicio del tratamiento con minoxidil, tanto tópico como vía oral, por su mecanismo de acción. El mecanismo de acción que tiene minoxidil es que favorece la fase anágena, prolonga la fase anágena de crecimiento del pelo y estimula que los pelos en fase telógena se caigan. Por lo tanto, favorece que al inicio del tratamiento notemos más caída de pelo. Yo pongo el ejemplo a mis pacientes que es como si quitáramos los matorrales malos para que crezcan árboles más gruesos. Es un efecto que no es un efecto colateral, es un efecto positivo, es un efecto necesario para el tratamiento. Lo que tienen que conocer los pacientes es que es normal que los primeros 2 a 4 meses de tratamiento con minoxidil noten más caída de pelo. El efecto beneficioso de notar que crece pelo más grueso y de que mejore la densidad capilar se suele ver a partir de los 4 o 5 meses. Por lo tanto, comentar a nuestros oyentes que estén tranquilos con el efecto shedding, que es un proceso normal, que no se preocupen porque noten más caída de pelo al inicio del tratamiento y que tengan paciencia, porque a partir de los 4 o 5 meses notarán el efecto beneficioso del minoxidil. Aquí tengo yo también un par de preguntas interesantes y una de ellas es que el problema de esto muchas veces es que cuando el médico receta este tipo de productos no avisa al paciente de ese aumento de la caída al tiempo de utilizarlo. ¿Qué ocurre cuando una persona empieza a utilizar el tratamiento y empieza a caer el pelo? Se vuelve loca. Dicen, ¿cómo puede ser? Y lo deja. Entonces muchas veces nos llegan pacientes con ese shedding y luego con el rebote de haberlo dejado. Entonces El suspenderlo a mitad creo que... Es el rebote, ¿por qué ocurre realmente? El efecto rebote. Bueno, el rebote ocurre porque el minoxidil acostumbra a los folículos a crecer en una fase anágena más prolongada y en el momento que deja de tener ese estímulo produce que muchos folículos entren a su vez en fase telógena, es decir, produce un nuevo efluvio telógeno. Es como si acumuláramos el efluvio telógeno del efecto shedding inicial y el efluvio telógeno por suspender minoxidil. Hacer hincapié en la importancia de la información médica a los pacientes cuando se inicia un tratamiento, porque esta información es fundamental. Si el paciente no conoce en qué momento va a empezar a notar mejoría, se asusta, deja el tratamiento y no obtiene el beneficio de haberlo utilizado. Esto es algo que siempre decimos, la información es poder. O sea, en resumidas cuentas, el efecto shedding, aunque realmente es un poco puñeta en un inicio, es un efecto positivo, como ha dicho Sergio, pues al final es como quitar los matorrales y que crezca pues hierba nueva y bien, y sobre todo no suspender el tratamiento a la mitad. Que esto es lo que has dicho tú. Nos lo dice mucha gente, dices que como he empezado a perder más cabello de que ya tenía, pues directamente lo he suspendido, que dices, el que va a ser incluso peor. Me surgen dos preguntas interesantes y voy a decirlas en voz alta porque se me van a olvidar. Una de ellas es recomendar minoxidil por un tiempo muy cortito, prolongado de tiempo, que esa es interesante, y luego la otra se me olvida, así que responda el doctor Fabio mientras me acuerdo de la otra. Bueno, es muy buena pregunta, Michael. El minoxidil, conceptualmente, debe ser un tratamiento continuado. Utilizar minoxidil un mes, a priori, no tiene sentido, porque no da tiempo a que haga el efecto y te puede estimular el que puedas tener un efluvio telógeno. Por lo tanto, el minoxidil, a priori, debe ser un tratamiento mantenido durante unos años. No quiere decir que sea toda la vida, porque es verdad que utilizamos minoxidil oral, por ejemplo, en efluvios telógenos crónicos y a lo mejor lo mantenemos 2-3 años y luego lo vamos retirando hasta que lo suspendemos, pero por lo general en alopecia androgénica el minoxidil debe ser un tratamiento mantenido y no hacer pausas entre diferentes periodos, que es algo que muchos pacientes nos preguntan. Me ocurre muchas veces, incluso lo he leído en algunas veces en algún foro, de gente que cuenta que a los 7, 8, 10 meses de utilizar minoxidil, ya sea tópico, sea oral, experimentan un segundo shedding. ¿Esto en clínica lo has visto? Bueno, fíjate, no debería ser tanto por el efecto del minoxidil, sino que algunos pacientes en la época del año que comienzan el minoxidil sí que es factible que luego evolucionen a un efluvio estacional. Conocéis que sí que es totalmente real, que en otoño se nos cae un poco más el pelo, como mamíferos que somos, por el cambio de pelaje de cara al invierno. Por lo tanto, mi interpretación de ese hallazgo sería que los pacientes comienzan el tratamiento, tienen el efluvio telógeno inicial, ese efecto shedding, y luego a los 8 o 10 meses llega la época de finales de verano o una época de estrés que
sufren nuevamente otro efluvio telógeno. Yo de la caída estacional podría hacer 1 o 2 libros, ¿eh? Porque a mí la caída estacional es shedding, caída estacional. Y efluvios a mí es que siempre me pega. Lo quiere tomar, sé que es pesado. De una manera. Bueno, a colación de lo que decía Michael, quiero comentaros un estudio que se ha publicado hace unos años que es muy interesante, y es que han visto un grupo de varones con alopecia androgénica tratados a largo plazo con minoxidil o tratados a largo plazo con antiandrógenos. Y parece que a largo plazo, hablando de un largo plazo, más de 15-20 años, realmente en varones con alopecia androgénica sí que es necesario algún aporte de antiandrógeno. Es decir, el minoxidil serviría para mantener, frenar, sobre todo en la fase inicial, 5 a 7 años de alopecia androgénica, pero en el medio o largo plazo sí que necesitaríamos añadir algún antiandrógeno, ya sea vía oral, vía tópica, vía inyectada, pero tener ese aporte de antiandrógeno y destacar la relevancia de los antiandrógenos en alopecia androgénica masculina. Bueno, nosotros siempre decimos también que en una alopecia androgénica lo que no tenemos que hacer es jugárnoslo todo a una carta, sino al final buscar la complementación entre diferentes medicaciones para conseguir el resultado más óptimo. Tengo una pregunta muy buena, y esta muchos de vosotros me la habéis hecho por privado y a este hombre seguro, y es, hay mucha gente que con una alopecia incipiente, es decir, gente joven, empieza a utilizar solamente minoxidil. Es el producto, vamos a decir, lo más fácil de conseguir, es decir, se vende sin receta, se puede comprar en eBay, se puede comprar en un montón de sitios, entonces es un tratamiento muy recurrido por eso. ¿Qué ocurre? Que cuando empiezan a utilizarlo, experimentan un crecimiento de vello rubito en la zona de la entrada, que realmente con el tiempo yo nunca he visto que ese cabello rubio termine digamos, de desarrollar un folículo sano. Esto realmente la gente me lo pregunta, Michael, ¿cómo consigo que esto con Dermarol? No hay manera, o sea, yo creo que esto en tu experiencia sería interesante pues aportar pues eso. Sí, ese fenómeno la verdad que es el engrosamiento del vello que tenemos en la línea de implantación, que es un pelo que constitucionalmente tiene una fase de crecimiento que es más corta que un pelo terminal del cuero cabelludo. Es como si fuera un pelo entre medias de la ceja y el cuero cabelludo, por lo tanto nunca va a crecer más de esos 2-3 centímetros como mucho, incluso algunos menos de 1 centímetro, y no vamos a poder engrosarlo más porque constitucionalmente no se puede. Por lo tanto, el efecto que buscaremos con minoxidil no es tanto que aparezcan esos pelos un poquito más engrosados, sino que engrose el resto del pelo terminal del cuero cabelludo. Bueno, pues tal y como estamos hablando, me gustaría a ver si nos puedes contestar a la pregunta que creo que para nosotros y para todo el mundo es casi de cajón, pero ¿hay alguna medicación, hay alguna manera de poder fabricar cabello nuevo, poder fabricar folículos? Bueno, Tower, rotundamente a día de hoy no. Es verdad que se habla mucho en el futuro de la clonación capilar. Llevamos hablando de ella desde hace 15 años y todavía queda bastante tiempo, que ese será otro hito en el tratamiento de la alopecia, el generar un pelo de las células madre de otro folículo. Pero a día de hoy tenemos que conocer que cualquier tratamiento médico, vía oral, vía tópica, vía inyectada, no es capaz de generar un folículo de la nada. Lo que hace es engrosar el pelo que previamente se ha miniaturizado. Es decir, trabaja con lo que hay. Si no hay, no hay manera. Y esto a día de hoy es muy interesante por el tema de que hay muchos tratamientos que prometen crecimiento de pelo. No existen. O sea, a día de hoy, nada. Y esto lo tenéis que tener súper claro. Esto lo quiero recalcar. No se sabe cuánto puede durar el shedding, ni manera de recuperarlo. No hay nada así realmente, ni tampoco predecir cómo lo va a sufrir una persona. Bueno, fíjate, Michael, en mi experiencia sí que si el paciente tiene un gran porcentaje de folículos miniaturizados, es una alopecia androgénica difusa con un porcentaje alto de folículos miniaturizados, el riesgo de tener un shedding un poquito más intenso va a ser algo mayor, es lógico, porque se van a desprender esos pelos miniaturizados y luego va a aparecer pelo un poco más grueso, pero el resultado al final del minoxidil también va a ser mejor. Por lo tanto, que los pacientes a veces les explicamos que estén tranquilos, que cuanto más intenso sea el shedding, normalmente mejor resultado van a tener posteriormente. Sergio, queremos preguntarte, ¿cómo le haces el diagnóstico a un nuevo paciente? Bueno, este es un tema muy importante. Cuando viene un paciente, primera visita, primero tenemos que hacer una anamnesis, que es la historia personal médica de ese paciente para conocer sus antecedentes, la evolución que ha tenido en lo que él ha percibido de la pérdida de pelo, si ha habido algún otro factor sospechoso que también pueda producir caída de pelo, y luego, por supuesto, la exploración, que es el factor fundamental. A día de hoy, la exploración clínica y con un dispositivo que permite ver los folículos aumentados, que llamamos tricoscopio, realizamos el diagnóstico del 98% de todas las alopecias. El 2% restante va a requerir alguna prueba complementaria, ya sea una analítica o una biopsia, pero a día de hoy podemos asegurar en la mayor parte de los pacientes que cuando van a un dermatólogo van a obtener un diagnóstico de su tipo de alopecia en la primera consulta. Sobre todo esto luego hay que matizarlo más adelante por el tema, por ejemplo, que te queremos preguntar, alopecia en mujeres, porque es mucho más complicado y aquí creo que hay muy poca información. Sí, que esto sí que es cierto que muchas mujeres nos dicen que nunca abordamos el tema de alopecias en mujeres,
Pero sí que es verdad que no tenemos tanta información, no tenemos tantos testimonios y la verdad es que vamos a hacerle unas preguntas muy interesantes a Sergio. ¿Cuál es o qué edad tiene la persona más joven que has diagnosticado con alopecia? Bueno, fíjate, hablando de alopecia androgénica, Michael, sí que hemos diagnosticado a algunos pacientes con alopecia androgénica infantil, con algún problema hormonal y que ya a los 9-10 años tenían signos inequívocos de alopecia androgénica. Pensando en los pacientes sin problemas hormonales y digamos de práctica habitual, sí que solemos ver alopecia androgénica incluso desde los 15-16 años, especialmente en varones que tienen antecedentes familiares de alopecia androgénica precoz. Pues quiero lanzarte una pregunta que esta viene después, pero creo que ahora viene a colación con lo que estás comentando. ¿Qué le podrías decir a un adolescente, 15-16 años, que está perdiendo el cabello y que no sabe qué hacer? Porque esto nos lo preguntan mucho. Nos acuden muchos seguidores con una edad muy temprana que yo me pongo en la piel, si a mí ya me puede fastidiar a mi edad perder el cabello y verme así, a una persona con 15-16 años esto le puede afectar mucho. ¿Qué les puedes decir a estas personas? Bueno, lo primero, trasladarles que se entiende perfectamente el impacto emocional que puede tener la caída de pelo y especialmente a esa edad y que afortunadamente a día de hoy hay soluciones para conseguir no solo frenar, sino que el paciente pueda mejorar. O sea que mi consejo es que consulte a nivel médico. Tienen que conocer también, para su tranquilidad, que no todas las alopecias evolucionan a una calvicie absoluta. Hay muchos pacientes que, aunque empiecen jóvenes, su alopecia es muy lenta y aunque no hagan tratamiento, nunca se van a quedar calvos. Pero es verdad que esa predicción es difícil de establecer. Por lo tanto, si es un problema que les preocupa y les impacta negativamente en su día a día, mi consejo es, sin duda, que consulten a nivel médico. El problema es que muchas veces pues cuesta trabajo encontrar médico que pueda entender esta situación. Y eso al final, chicos, es una labor de investigación que tenéis que hacer. Yo siempre les digo que mente fría. Preocuparnos no lleva a ningún lado. Vamos a intentar buscar información, hay gente que comparte su experiencia y tenéis médicos que también comparten consejos. Y al final, coger un día y hacer un viaje, a mí me ha tocado salir de Murcia para hacer consulta médica más de una vez, es decir, que al final es una ocasión para viajar y poder pues tener un poco de ayuda. Obviamente es una inversión, o sea, hay que mantener la calma en estos aspectos, aunque pueda ser muy complicado, pero es una inversión poder acudir a un buen profesional médico para que nos diga, es que esto es lo de siempre, que nos haga un buen diagnóstico de qué es lo que nos está pasando. Esta pregunta viene muy bien al caso ahora y es ¿qué consejos le puedes dar a una persona, ya sea joven, ya sea un poquito más mayor, que empieza a perder el pelo? Bueno, quizá lo primero sería diferenciar si es una pérdida de pelo normal, fisiológica, hemos hablado que el que se caiga el pelo es algo normal, o si es una pérdida de pelo que llamamos preocupante. Yo creo que la clave es que el paciente o que la persona mire si tiene pérdida de la densidad capilar, es decir, si le clarea el cuero cabelludo. Si clarea el cuero cabelludo, ahí normalmente habrá un problema detrás, un problema que requerirá un diagnóstico y ese diagnóstico, una vez establecido, el médico le propondrá el tratamiento correcto y suele haber soluciones. Por lo tanto, mi consejo es diferenciar si es simplemente una caída de pelo en la que no se afecte la densidad capilar o si hay una pérdida de densidad, en ese caso que consulten. Sergio, paciente de 17-18 años, un paciente joven, ¿qué protocolo seguís a la hora de hacerle pues, un diagnóstico y sobre todo de enviarle algún tratamiento? ¿Empieza con algo tópico? ¿Empieza con algún antiandrógeno? ¿Qué haces en este caso? Bueno, muy buena pregunta, Towers. Va a depender del perfil del paciente, de su intensidad de alopecia y también de los antecedentes familiares que tenga. Por si tiene una alta carga genética de alopecia androgénica precoz, tendremos que ser un poquito más intensivos con el tratamiento. También va a jugar un papel importante la preferencia ya no solo del paciente, sino también de los padres del paciente, que hay que valorar todo en su conjunto. En general, la estrategia que solemos utilizar es comenzar con un tratamiento tópico, ver al año si es suficiente y si no pasar a un tratamiento oral. Existen tratamientos orales, finasteride, dutasteride, que son muy efectivos en frenar la alopecia y los podemos utilizar en pacientes seleccionados antes de los 18 años, pero por lo general, tanto el paciente como sus padres se suelen quedar más tranquilos intentando empezar por la opción más conservadora y muchos pacientes consiguen controlarse solamente con esa opción. De aquí podemos sacar dos preguntas interesantes. La primera sería, ¿realmente la alopecia androgénica se detiene en algún momento de la vida de un hombre o de una mujer? Y luego también la pregunta que nos llevaría a esto, ¿tengo que tomar tratamiento para toda la vida? Esas dos preguntas creo que podrían marcarlas aquí y son muy interesantes. Bueno, es un concepto que daría para hablar horas. La alopecia androgénica por lo general suele tener una evolución más veloz desde los 16-17 años hasta los 40 años aproximadamente. Solemos decir a los pacientes
que si ha llegado a los 40 años con pelo, ya es raro que luego evolucione una alopecia androgénica extensa. No obstante, hay pacientes que debuta su alopecia androgénica a los 35-40 años. Lo que pasa que suele tener una evolución mucho menos intensa que la alopecia androgénica de inicio precoz. Por lo tanto, yo diría que la alopecia androgénica especialmente afecta a pacientes entre 17 y 18 años y pacientes con 40 años. Y a partir de ahí, si tenemos una buena densidad capilar, podemos quedarnos más tranquilos. Respecto a la segunda pregunta, que es el tiempo que tenemos que mantener las terapias médicas. En general, se ha demostrado que hacen efecto mientras se utilicen. Por supuesto, será mucho más importante hacer una terapia un poquito más intensiva en un chico que debute con 18 años o que tenga de 18 a 25 o 26 años que en un paciente que debute o que tenga una alopecia androgénica con 38 años, que normalmente la potencia necesaria del tratamiento suele ser menor. Pero a nivel conceptual, y aunque todavía no podamos responder al 100% la pregunta, en general los tratamientos médicos para alopecia androgénica deben mantenerse en el tiempo, aunque no sean tratamientos ni diarios ni intensivos, pero algo debemos mantener para mantener la densidad capilar. Bueno, esto es lo de siempre, al final es acabar ajustando la dosis de cada paciente. O sea, a lo mejor llega un momento en nuestra vida en el que no tenemos que tomar un antiandrógeno de manera diaria y esto al final el profesional médico lo tiene que ajustar a nuestras necesidades o a nuestra tipo de alopecia en ese Yo con momento. este tema siempre le digo a la gente que lo que tenga que venir mañana vendrá. Es decir, yo a día de hoy me quiero cuidar el pelo. A lo mejor mañana pues digo, pues ya no quiero cuidármelo. Entonces no me preocupo por si me lo tengo que tomar para toda la vida. Me lo voy a tomar durante el tiempo que quiera tener pelo. Y por supuesto, Michael y Towers, que es muy importante, la ciencia médica va avanzando mucho. Los tratamientos que usamos a día de hoy son distintos que hace 10 años. Dentro de 10 años habrá tratamientos nuevos. Seguramente en algún momento lleguen tratamientos de medicina regenerativa que quizá la terapia sea que el paciente vaya a la consulta médica una vez al año, se le aplique un determinado tratamiento y no tenga que hacer nada en casa. O sea que, como bien decíais, yo creo que el paciente lo tiene que ver como que existen terapias que en este momento, en el día a día, le van a mantener su pelo bien y que no tiene que pensar quizá tanto en qué ocurrirá dentro de 10 años. Bueno, esto nos lleva directo a preguntar por algo que preocupa mucho a la gente y es el síndrome post-finasteride, que también puede ocurrir con dutasteride. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Bueno, Michael, deciros que es uno de los temas más controvertidos también a nivel médico. Se trata tanto en los congresos de dermatología como en los congresos de urología, y aunque todos conocemos pacientes que han experimentado esos efectos y lo asocian causalmente a la medicación, os voy a dar la visión estrictamente basándonos en la evidencia científica. Lo que dicen los estudios científicos hasta ahora es que ha existido causalidad del medicamento con efectos persistentes en un número muy bajo de estudios y que siempre han tenido ciertos sesgos en la realización de ese estudio. Por lo tanto, no existen evidencias sólidas en la actualidad de que exista una causalidad real en esos pacientes que han tenido esos síntomas con la ingesta del medicamento, sino que puede haber sido la coincidencia de que sean pacientes que tengan esos problemas y que además hayan tomado el medicamento. Pero no obstante, es un tema médico que está sometido a investigación y que dará resultados en los próximos años. Esto es un tema interesante porque a mí, yo he hablado personalmente con gente que ha tenido o que supuestamente tiene el síndrome post-finasteride y me he encontrado con gente que sí ha tenido problemas, por ejemplo, con ansiedad y depresión, pero con gente que ya tenía previamente esos problemas y que este tratamiento parece como que los ha abocado a sentirlos todavía más. Y realmente es complicado porque es una impotencia el poder hablar con ellos y no puedes decirles nada y realmente tampoco sabes, van al médico, no saben si realmente eso es por eso, o sea, creo que es un tema que de aquí a unos años se tiene que investigar porque es una impotencia el poder decir, es que no sabemos nada. Totalmente de acuerdo. Es un proceso, un cuadro que es muy difícil establecer una relación causal con un 100% de seguridad, y es verdad que como el número de pacientes afortunadamente en general es relativamente bajo, son difíciles hacer estudios comparativos, pero por supuesto estoy de acuerdo que se necesitan muchos estudios con seguimiento a largo plazo, y lo único tranquilizar a día de hoy que la evidencia científica disponible no ha podido confirmar que exista una relación causal real con estudios sólidos científicos publicados en la actualidad. Sergio, pregunta que la respuesta, sobre todo para nosotros, también para ti, es de cajón, pero es que no paran de preguntarlo. Y es que, ¿rapar el cabello hace que crezca más fuerte? Bueno, es una pregunta que nos consultan mucho en la propia consulta. Rapar el cabello no hace que crezca el pelo más fuerte. Os doy la explicación. El pelo crece en la raíz folicular, la estructura, que es la fábrica del pelo, que está 3 milímetros debajo de la piel del cuero cabelludo. Lo que tú hagas de cuero cabelludo para afuera a nivel cosmético no influye en la raíz directamente. Por lo tanto, rapar el pelo, utilizar un determinado tinte, una gomina, no es ni mejor ni peor para el crecimiento del pelo. Por lo tanto, rapar el pelo no hace que crezca más fuerte. Yo lo que veo Sí, ¿no? es el efecto pues de decir, llevo el pelo corto y parece como que está más durito, pero realmente no vale. Pero entonces me rapo para nada.
Muchos usuarios me escriben porque ahora pues la mesoterapia se está convirtiendo en un tratamiento muy de moda, mucha gente pues está teniendo muy buenas experiencias con este tipo de tratamiento, pero hay ciertas clínicas que venden una mesoterapia que es realizada con un dermaroller o un dermapen, que es el microneedling, creo que lo he dicho bien, Correcto. con un producto de uso tópico, que en este caso pues puede ser dutasteride. Realmente ¿se podría llamar eso mesoterapia o no es comparable? Bueno, os doy una explicación anatómica. Cuando hacemos microneedling normalmente se suele hacer con una profundidad de 1,5 milímetros, mientras que cuando inyectamos... Hago un inciso. Eso en consulta. Una persona que se lo haga en casa no se hace esa profundidad. Por supuesto, lo Por hacemos mejor no debería. en Claro. consulta con anestesia local. Eso es un Claro, proceso... estamos hablando del dermaroller a 1,5. Normalmente eso en casa se hace menos todavía. Exactamente. Y sin embargo, cuando hacemos mesoterapia inyectando en el cuero cabelludo, inyectamos de 4 milímetros para abajo de profundidad. Por lo tanto, salvamos esa barrera cutánea para que el producto penetre hasta la raíz folicular. Por lo tanto, no es lo mismo ese microneedling y absorción de fármacos tópicos que la mesoterapia inyectando el principio activo con una jeringa y una aguja. No es lo mismo. Y además, incluso creo que el tratamiento no es el mismo, el dutasteride que se utiliza en la mesoterapia que el dutasteride tópico. No Por sería supuesto. no es el mismo compuesto. Por supuesto, un compuesto tópico no tiene por qué ser estéril, mientras que un compuesto inyectado tiene que ser estéril y formularse de una forma muy específica. Por lo tanto, son dos terapias totalmente distintas. Que puede funcionar, ojo, pero no es la misma efectividad. Yo me dejaría de puñetas y acudiría a un sitio que me lo hicieran bien, y esto de hacérmelo en casa, que me den, no, tío, es que no lo veo. No lo veo. Cada vez se escucha más, o al menos yo lo voy hablando con ciertos médicos, que las alopecias no son 100% puras. En mi caso, por ejemplo, he visto que tengo alopecia androgenética y además líquen plano. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Bueno, es verdad que la alopecia androgénica es muy frecuente y hay otro tipo de alopecias que no tienen una frecuencia baja, por lo tanto es relativamente común que se puedan asociar. Tenemos algunas formas de alopecia como las alopecias cicatriciales, que sí que hay un espectro entre ellas, pero por ejemplo en pacientes que asociáis alopecia androgénica y un líquen plano pilar lo tomamos como una coincidencia dentro del mismo paciente. Es verdad que la causa de las alopecias en algunos tipos de alopecia cicatricial es muy complejo y todavía está siendo sometido a mucha investigación, y ahí sí que probablemente haya un espectro entre diferentes alopecias y en un futuro a lo mejor las llamamos en forma grupal, en un conjunto, pero a día de hoy alopecia androgénica es una cosa y líquen plano pilar es otra. ¿Qué nos puedes explicar sobre el líquen plano? Bueno, el líquen plano es una alopecia de origen inmunológico, es decir, autoinmune. Nuestro sistema defensivo ataca el pelo cuando no debería atacarlo y lo destruye y puede producir una cicatriz. Por lo tanto, produce pérdida de pelo que puede ser irreversible. Esto es lo importante. Un líquen plano pilar hay que atajarlo pronto y hay que tratarlo para que el pelo no se pierda de forma irreversible. En caso de que ese pelo se haya perdido ya de forma irreversible y producido una cicatriz, tendremos que recurrir a tratamientos, por ejemplo, un trasplante para repoblar esa zona, pero ya no conseguiremos mejorarlo a nivel médico. A mis pacientes les suelo decir que en el líquen plano pilar el objetivo terapéutico es que no empeoren con el paso del tiempo. Y lo más importante, imagino, del líquen es sobre todo intentar estabilizarlo al máximo posible. Absolutamente. Tenemos que fijarnos en el tipo de inflamación que tiene, la intensidad de ese líquen plano pilar y en función de ello decidir el tipo de tratamiento tópico inyectado vía oral. Por supuesto no es lo mismo un líquen plano pilar idiopático que llamamos que un líquen plano pilar post-trasplante, que suelen ser un poco más leves y de mejor evolución. Pero tenemos como objetivo que atajar la inflamación y evitar que ese incendio, como llamo yo, siga abarcando todo el pelo de alrededor. Hablando sobre el tema de las alopecias cicatriciales, ¿qué nos podéis decir sobre la alopecia frontal fibrosante? Bueno, la alopecia frontal fibrosante es una de las alopecias estrella en nuestros congresos porque es una alopecia que ha aumentado su incidencia de forma vertiginosa en los últimos 20 años. Antiguamente prácticamente no existía y ahora es la alopecia cicatricial más frecuente. Suele afectar a mujeres en la zona de las cejas y la zona de la diadema, la zona frontal y la zona de las patillas. Suele aparecer en la época de la menopausia, pero estamos viendo que cada vez es más frecuente, también en hombres y también en mujeres jóvenes. No se conoce la causa, se especula que pueda tener un origen hormonal y genético, pero no se descarta que pueda existir un factor ambiental, como algunos cosméticos, que puede estar influyendo en la aparición de esa alopecia. Es una de las alopecias en las que más se está avanzando y más se está investigando y afortunadamente a día de hoy existen tratamientos que son efectivos para frenar su avance, concretamente los medicamentos antiandrógenos. Me alegra que dentro de la complejidad de este tipo de alopecia se vaya avanzando y se puede ir dando un poco de respuesta hacia estos pacientes, porque si ya la alopecia androgénica es puñetera, vamos a decirlo así, una alopecia cicatricial de este estilo así
es peor. Por supuesto, yo recuerdo hace 12, 13 años cuando empezamos a ver los primeros casos de alopecia frontal fibrosante que no había ningún tratamiento para ofrecer al paciente. Afortunadamente a día de hoy sí que existen tratamientos, aunque la expectativa sea estabilizar y no mejorar, pero no es poco. Sergio, ¿qué nos puedes contar en líneas generales sobre alopecia femenina? Algo que estamos viendo cada vez con más frecuencia, por desgracia. Bueno, alopecia femenina produce un impacto muy negativo en su calidad de vida, como bien conocéis. Hay muchos tipos de alopecia femenina, la más frecuente es la alopecia androgénica, pero tenemos el efluvio telógeno, alopecia areata, alopecias cicatriciales. Tenemos que asesorar correctamente a las pacientes respecto a el tratamiento que deben realizar. En mujeres sí que suele ser necesario realizar algún estudio complementario, ver que no tengan alteraciones hormonales asociadas, ver que no tengan parámetros analíticos que sean deficitarios, y por lo general existen terapias que son efectivas para conseguir no solo frenar, sino también mejorar la densidad capilar de estas pacientes. El mecanismo de estas alopecias es un poco más complejo que en los varones, hablando de la alopecia androgénica femenina, pero insistir en que existen tratamientos a día de hoy, principalmente minoxidil y antiandrógenos, que son muy efectivos para conseguir no solo estabilizar, sino mejorar. Me encuentro con frecuencia que me escriben mujeres, es un porcentaje muy pequeño, pero claro, no tengo información porque prácticamente no hay nada. ¿Qué tipos de alopecias son más comunes en una mujer y cómo se pueden detectar? Bueno, las dos alopecias más comunes en mujeres, en primer lugar es la alopecia androgénica y en segundo lugar el efluvio telógeno. Se diferencian de forma relativamente fácil. La clínica de una alopecia androgénica es que la chica tiene pérdida de densidad capilar, es decir, que ve la raya del pelo que se ensancha o que pierde densidad capilar en la zona de las entradas o en la coronilla. La clínica del efluvio telógeno es distinta. Vienen a la consulta por el motivo de se me cae mucho el pelo, atasco el desagüe. El síntoma es caída de pelo. Y son muy diferentes porque en la alopecia androgénica requiere un tratamiento que normalmente va a ser crónico y si la paciente no se trata puede ir empeorando con el paso del tiempo. Mientras que en el efluvio telógeno, a pesar de ser la causa probablemente que más impacto emocional produce a las pacientes en la consulta porque notan muchísima caída de pelo, el pronóstico capilar a la larga es muy bueno y el tratamiento normalmente es transitorio, es limitado en el tiempo. Por lo tanto, es muy importante diferenciar esas dos causas de alopecia en las mujeres. Alopecia androgénica en primer lugar, efluvio telógeno en segundo lugar. Y me gustaría preguntar, ahora que ya que estamos con este tema de alopecia femenina, ¿cuál es el tratamiento más habitual hacia estos dos tipos de alopecia femenina? En alopecia androgénica femenina, el tratamiento que más utilizamos es el minoxidil, tanto vía tópica como de forma más moderna, vía oral. Y en algunas mujeres utilizamos los medicamentos antiandrógenos. En mujeres jóvenes es muy importante que nuestros oyentes conozcan que deben evitar el tratamiento antiandrógeno si van a buscar embarazo. Esa es una máxima. Pero si no van a buscar embarazo, podemos combinar minoxidil y tratamiento antiandrógeno. En mujeres después de la menopausia no hay problema, no van a buscar embarazo, por lo tanto asociaremos minoxidil y tratamiento antiandrógeno. En el otro lugar, en efluvio telógeno, el tratamiento va a depender de la causa del efluvio o del tipo de efluvio que sea, si es agudo o si es crónico. Si es agudo, muchas pacientes no requieren ningún tratamiento. Si es crónico, el tratamiento más efectivo a día de hoy es nuevamente el minoxidil vía oral, pero existirán otra serie de terapias y sobre todo buscar la posible causa de ese efluvio o caída acelerada por estrés, déficit de hierro, alteración de hormonas tiroideas, etc. Sergio, pregunta candente, pregunta incluso pesada que nos hacen a nosotros. La clonación capilar, la dichosa clonación capilar, la vamos a ver, está aquí, está cerca. ¿Es ciencia ficción? Sí, ¿qué nos puedes decir de esto? A ver. La gran pregunta. Existen infinidad de estudios volcados en la medicina regenerativa y en la clonación capilar, que el nombre en sí no es correcto, debería llamarse regeneración folicular más que clonación capilar. Yo llevo escuchando desde hace 15 años que en 10 años íbamos a tener clonación capilar y se iba a acabar la alopecia. Bien, eso no es real y probablemente ni en 10 años tengamos la clonación capilar. Existen estudios en ratones que han sido muy efectivos, pero al trasladar esos estudios al folículo piloso humano no han funcionado. La biología del folículo piloso humano es mucho más compleja y a día de hoy no se ha conseguido clonar con éxito en estudios el folículo piloso humano. Se acaba de publicar el año pasado un estudio mostrando los resultados de un ensayo clínico con esta técnica y los resultados han sido relativamente discretos y por tanto muy lejos de poder aplicarse en la práctica clínica. Por tanto, clonación, o mejor dicho, regeneración folicular, es un concepto muy interesante, marcará un hito en el tratamiento de las alopecias, pero es un tratamiento con vistas al muy largo plazo. O sea, que tenemos ratones con tupé, pero nosotros en el momento tenemos que esperarnos. Chicos, vamos a lo seguro. Ciencia ficción. Vale, aquí hay que diferenciar dos cosas. Lo que serían las células madre como tratamiento, es decir, que se coge un trozo de aquí del tejido del cuero cabelludo, creo que también se cogía de la grasa de la barriga,
y se inyectaba para estimular lo que es el crecimiento del pelo y luego lo que es la clonación en sí, porque la clonación es otra cosa totalmente distinta. Sí, Michael, el concepto terapia con células madre es mucho más amplio que la clonación. Existen diferentes formas de terapia con células madre. Adquirir las células madre foliculares e inyectarlas en el cuero cabelludo sería la modalidad más sencilla. A día de hoy, poca evidencia científica y poca efectividad en práctica clínica real. La segunda modalidad, que sería conseguir células madre pero de la grasa, para que al inyectarlas generen un efecto como fábrica de factores de crecimiento. Y eso tiene una evidencia científica un poquito mayor, pero claro, requiere hacer una liposucción al paciente y en nuestra experiencia la efectividad clínica real es relativamente baja para que merezca la pena. Y luego el tratamiento que será en el larguísimo plazo, que es la clonación capilar, que consistirá en adquirir folículos pilosos y en laboratorio expandir las células madre foliculares para luego inyectar células madre foliculares en el cuero cabelludo y que crezca pelo de la nada. Esto a día de hoy es ciencia ficción, pero probablemente en un futuro no menos de 10 años podamos estar hablando de estos tratamientos. Crucemos los dedos de que todo siga hacia adelante. A mí me sacan grasa de aquí, de la barriga, y me crece película. La totalidad todo digo. Sergio, sobre tu libro, nos gustaría que nos dijeras cómo surgió la idea de sacar un manual práctico de tricología. Bueno, es un proyecto que estamos muy orgullosos porque hemos podido transmitir el conocimiento y la práctica clínica y nuestra experiencia a otros profesionales, al final con el objetivo de mejorar la asistencia a los pacientes. La verdad que siempre hace ilusión que otros doctores de otros lugares del planeta puedan ver la forma en la que tú trabajas y puedan obtener conocimientos médicos y beneficiar a sus pacientes. Ese ha sido nuestro mayor orgullo. ¿Cuánto tiempo habéis estado para hacer el manual? El proceso de elaboración de los capítulos fue aproximadamente 6 meses y el proceso de edición y comercialización y publicación del libro otros 2-3 meses más. Además, imagino que también el libro irá evolucionando porque conforme vayamos avanzando con todo el tema de los tratamientos, etcétera, esto se irá actualizando. Por supuesto, Towers, antes comentábamos que el libro, pues creo que ahora tiene 2-3 años y que ya deberíamos hacer otra edición porque ha habido en estos últimos 2-3 años bastantes novedades. Sergio, ¿qué nos puedes decir sobre los nuevos tratamientos como la bicalutamida, el CB03? ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, concretamente la bicalutamida y este compuesto que es la clascoterona son nuevos antiandrógenos. Bicalutamida de utilización vía oral para alopecia androgénica femenina y la clascoterona un antiandrógeno tópico que se utiliza o se puede utilizar en un futuro, porque está en fase todavía de ensayo clínico, para alopecia androgénica masculina y femenina. En el caso de la bicalutamida es un tratamiento que llevan usando los urólogos para patología prostática desde hace muchos años y tiene un perfil muy interesante para mujeres con alopecia androgénica en la edad premenopáusica y especialmente se asocian mucha seborrea. Por supuesto, es un uso fuera de indicación que siempre tiene que ser prescrito a nivel médico. En el caso de la clascoterona es la gran promesa. Ha mostrado buenos resultados en fases de ensayo clínico, tanto en alopecia androgénica masculina como femenina. Mi percepción personal es que va a ser un tratamiento interesante y una herramienta terapéutica más, pero que probablemente el nivel de efectividad no va a llegar ni mucho menos a las terapias orales. Ese es el tema que vamos a preguntar, si la clascoterona realmente permitía tanto como para ser un tratamiento monoterápico. En mi experiencia personal probablemente no sea suficiente en muchos pacientes. O sea que tenemos que complementarlo con lo que tenemos actualmente y puede ser una buena herramienta, ¿no? Sí, será un tratamiento parecido a finasteride tópico como tratamiento complementario a otras terapias y quizá en formas iniciales de alopecia androgénica pueda servir como monoterapia. Pero esto es lo que están determinando los ensayos clínicos, tendremos que esperar todavía unos meses. Crucemos los dedos, por favor. Bueno, ya has comentado algo a lo largo de la entrevista, pero yo te lo quiero preguntar directamente. Mucha gente cuando va a tener niños que toma finasteride, ¿qué tiene que hacer? Porque finasteride tiene unas pautas y dutasteride tiene otras. ¿Qué haría la persona? Bueno, Michael, me alegro que me hagáis esta pregunta porque también es muy controvertida en el ámbito médico y no existe un mensaje homogéneo a los pacientes. Lo acabamos de abordar en nuestro reciente curso de tricología del Ramón y Cajal, contando con especialistas urólogos que nos han asesorado en este sentido. Parece que finasteride es un tratamiento totalmente seguro para poder mantenerlo durante la búsqueda de embarazo y durante el embarazo, porque la eliminación que tiene en semen es ínfima y no tendríamos ningún problema. Por supuesto, hay que individualizar en cada paciente, que luego habrá siempre varones que se queden más tranquilos sin tomarlo y es totalmente respetable. Dutasteride, por el contrario, se elimina en semen una cantidad un poquito mayor. Según la opinión de nuestros compañeros los urólogos, tampoco haría falta suspenderlo en la búsqueda de embarazo, pero como hay menos datos, solemos tender a recomendar suspenderlo antes de buscar embarazo. Este es un área que se harán más investigaciones en el futuro, pero esa es la idea que, basándonos en la evidencia científica, podemos trasladar a los pacientes a día de hoy. Claro, ¿y qué tomar durante ese tiempo? Hacer descanso y
También podemos tener los efectos rebotes, ¿no? Poder tener un efluvio para haber dejado la Claro, medicación. porque realmente cuánto tiempo, o sea, realmente ahora sabemos, pero antes te decían, ¿cuánto tiempo lo dejo? ¿Un mes? ¿Me espero un mes a dejarlo y después tener el niño? Según lo que Empezar a tardes usarlo? también. Actualmente en práctica clínica lo que solemos realizar es paciente con finasteride lo puede mantener, paciente con dutasteride incluso cambiamos a finasteride o valoramos hacer microinyecciones de dutasteride hasta que la mujer esté embarazada y una vez que su mujer está embarazada puede volver a tomarlo pero utilizando preservativo en las relaciones sexuales durante el embarazo para que no entre en contacto el semen con la vagina de la paciente. Y de minoxidil en ningún caso. Minoxidil absolutamente ninguna relación, ningún problema, se puede mantener en los varones absolutamente sin problema. Caso hipotético. Esto nos llega a nuestras redes sociales prácticamente a diario. Estoy con tratamiento anticaída y tengo menos líbido, me pica el cuero cabelludo. Es decir, una persona que está con un tratamiento y tiene un efecto secundario. Vamos a decir que hay efectos secundarios fuertes y suaves. ¿Qué haría una persona con efectos secundarios fuertes? Bajada de líbido, cansancio, ¿qué debería hacer? Bueno, mi consejo es que intentara de alguna forma contactar con el profesional que le ha prescrito esa medicación y en caso de no poder hacerlo, transitoriamente suspender la medicación o parar la medicación. En caso de ser efectos secundarios leves y dudosamente relacionados con el medicamento, puede aguantar hasta la consulta del especialista. Pero esto va a depender mucho del tipo de efecto adverso y de la posible causalidad que tengamos con el medicamento. A mí me pasa mucho que viene la gente y me dice, Mike, llevo tomando 8 meses finasteride y ahora prácticamente no tengo ganas de tener sexo, vamos a decirlo así. Y lo que yo les digo muchas veces, a ver, normalmente el primer culpable que buscamos es finasteride, pero haces deporte, comes bien, tienes estrés en el trabajo, porque muchas veces todo esto también puede influir en nuestro estado de ánimo. Incluso en épocas de alergia yo me noto con menos energía y al final no es por culpa del medicamento, es otra cosa, pero al final siempre vamos a buscar el culpable en el tratamiento. Claro, por supuesto. Yo creo que si hablamos del tema sexual es una esfera que difícilmente podemos establecer una causalidad directa con el medicamento en gran parte de las ocasiones. Yo más bien me refiero a efectos secundarios graves potencialmente como alteraciones analíticas o efectos digestivos, vómitos, etcétera, que la mayor parte de las veces no van a ser relacionados con el tratamiento antialopécico, pero cuando se produce un efecto adverso grave de estas características, lo primero que recomendamos a los pacientes es que suspendan la medicación. Pero por supuesto que en la esfera sexual es difícil establecer la relación causal. Es que al final lo que más nos preocupa a los hombres es lo que nos preocupa. Y se entra en bucle también, ¿eh? Al final también es muy fácil entrar en bucle y bueno. Seguro que te lo han preguntado mucho aquí en consulta. ¿Un paciente con alopecia areata es un paciente válido para hacerse un trasplante capilar? Para nada, es una contraindicación absoluta. Un paciente con alopecia areata, sí, le hacemos un trasplante, si es que tiene pelo de donde adquirirlo, ese pelo allá donde lo trasplantemos puede sufrir el ataque del sistema inmunológico y volverse a caer. Por lo tanto, trasplante capilar no es una opción para pacientes con alopecia areata. ¿Y hay posibilidad de tratamiento y posteriormente optar ese trasplante o simplemente...? A día de hoy, basándonos en la evidencia científica, el trasplante capilar debe ser no realizado nunca en pacientes con alopecia areata. Hago otra pregunta. A mí me ocurre mucho en barbería, cuando estoy cortando el pelo, que en épocas de estrés a las personas se hagan la típica alopecia areata, que son parchecitos pequeños. Me ha ocurrido muchas veces que gente me escribe y me dice, Michael, yo tengo alopecia areata nerviosa o por estrés, y con el trasplante ya hecho y se le ha caído trozos del pelo de arriba. Es decir, ¿podría ocurrir exactamente eso mismo? Claro, la alopecia areata es un proceso que puede afectar a cualquier folículo del cuerpo entero, por lo tanto también al trasplantado. La resistencia de los folículos trasplantados en la zona receptora se refiere a la alopecia androgénica, que es hormonal, pero no le previene de sufrir otra alopecia autoinmune como puede ser la alopecia areata o el líquen planopilar, esa alopecia cicatricial. Sergio, a nosotros, tenemos un montón de seguidores y la verdad es que el 99% son seguidores buenos, pero siempre tenemos esa parte de crítica y ahora últimamente siempre nos dicen que estamos obsesionados con el tema del cabello. La pregunta es, ¿la alopecia, el problema de la calvicie, es un problema estético o es una enfermedad? Bueno, la alopecia es un problema estético que repercute emocionalmente de forma tan significativa que debemos considerarlo una enfermedad. Os diré que yo he tenido pacientes en el Ramón y Cajal que debido a su alopecia han intentado suicidarse. Es un problema muy grave. Gran parte de los pacientes que recibimos en la consulta, en ese momento la alopecia es uno de los principales problemas de su vida. Por lo tanto, hay que dedicarle la atención médica que merece y no subestimarla, porque realmente una persona que tiene un problema crónico que afecta a su autoestima repercute muy negativamente en su calidad de vida. Por lo tanto, yo consideraría la alopecia como una enfermedad que puede tener una repercusión emocional importante. Pero en sí, lo que es la alopecia androgénica en este caso,
es una enfermedad que afecta directamente al cuero cabelludo y a los folículos pilosos, ¿no? Sí, todas las alopecias están clasificadas como enfermedad porque tienen un mecanismo bien descrito a nivel de mecanismo de acción, hormonal, genético, los andrógenos, folículo piloso, y tiene un tratamiento médico que es efectivo para estabilizar o mejorar esas alopecias. Por lo tanto, sí podemos considerarlo nosológicamente como una enfermedad. Pues chicos, un poquito más de empatía. En mi campo de la barbería, evidentemente mucha gente me pregunta si el tema de ceras, pomadas, productos de fijación provocan alopecia. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Bueno, buena pregunta, nos lo preguntan mucho. En general, cualquier cosmético externo no afecta a la raíz folicular, que es la fábrica del pelo, por lo tanto, no va a mejorar ni a empeorar ninguna alopecia. Usar gomina, usar laca, usar tintes, usar cera, no va a producir mayor caída de pelo o una alopecia. Puede afectar al aspecto cosmético de la porción externa del folículo piloso, pero definitivamente lacas, gominas, tintes no producen alopecia. No, o sea, perdona, lo importante es llevar por hecho es nuestro pajo. Porque claro, hay gente que se empieza a poner tantas cosas que ahora dice que esto me va a provocar calvicie. No, calvicie no, pero tienes el pelo que vamos. Yo sí que he experimentado en la barbería el que la gente abuse de productos de mala calidad y tengan un empeoramiento del pelo. Por ejemplo, de llevar gomina 3 o 4 días, de no lavarse. Todo esto al final pues sí puede afectar un poco, pero lo que es provocar una alopecia, pues ya habéis visto que no. Sergio, esto también nos lo preguntan mucho. ¿La DHT hay posibilidad de poder reducirla con una buena alimentación o con algunos alimentos en específico? Bueno, la pregunta de la alimentación y la relación con la alopecia nos la hacen mucho, pero ni en DHT ni con otros factores se ha demostrado que una modulación de la alimentación influya negativamente o positivamente en la alopecia androgénica. Mucha gente nos pregunta cómo pueden evitar que el pelo se convierta en una cana, pero ¿por qué ocurre esto? ¿Sabes explicarnos exactamente por qué el pelo se vuelve canoso de pronto? Bueno, el pelo encanece porque las células que hay en la raíz folicular que producen el pigmento envejecen y dejan de producir pigmento. Es decir, la cana es como un pelo pigmentado, pero que no tiene pigmento. Y es un pelo que a efectos de evolución y de resistencia a la alopecia es exactamente igual que un pelo pigmentado. Es decir, esto de que la cana es más resistente a la alopecia es falso. Lo único, vemos canas en gente a partir de una edad porque todavía tiene pelo. Si tuviera una alopecia, a lo mejor es que no hubiera llegado a tener pelo y por eso no hubiéramos visto cana. La cana se produce, si no me equivoco, por la falta de melanina, pero ¿hay posibilidad de que cuando ya está la cana revertir esa situación de pelo canoso? Bueno, en efecto se produce por la falta de melanina y es muy excepcional que una vez que está la cana revierta, aunque se han descrito casos también con determinados medicamentos, determinados quimioterápicos, pero por lo general, una vez que el pelo es canoso, no revierte a pelo pigmentado. Sergio, ¿se recomienda el uso de minoxidil tópico y minoxidil oral a la vez? Bueno, por lo general hemos visto que sumar minoxidil tópico y oral es más efectivo que usar solo minoxidil oral. Ahora bien, habrá algunos pacientes que el uso en monoterapia del minoxidil oral sea suficiente y más cómodo. Pero yo he tenido pacientes que hemos tratado con minoxidil tópico y oral, han retirado el tópico y han empeorado un poco. Por lo tanto, lo ideal es utilizar combinado minoxidil tópico y minoxidil oral. Y en el caso de utilizar ambos, ¿hay posibilidad de tener el doble de efectos secundarios? Bueno, sí que puede aumentar un poco el riesgo de efectos secundarios, especialmente de la hipertricosis, es decir, crecimiento de vello en otras zonas, pero es un efecto que es fácilmente modulable con el ajuste de dosis, por lo tanto no debería ser un problema en el largo plazo. En tu experiencia, Sergio, ¿cuál es el efecto secundario con minoxidil que más has visto? Sin duda la hipertricosis, es decir, aumento del vello en otras zonas. En segundo lugar sería la dermatitis del cuero cabelludo, dermatitis irritativa, que evita que algunos pacientes puedan utilizar el minoxidil en el largo plazo. Hay mucha gente que nos escribe para preguntarnos o para contarnos pues, que por determinada decisión, ya sea por efectos secundarios o por cualquier otra, deciden suspender el uso de minoxidil. ¿Qué ocurre? Que ya hemos hablado, puede ocurrir el famoso fluido telógeno provocado por ese rebote de dejar el minoxidil. No sé si lo he explicado bien, pero bueno, me entendéis. La cosa es, ¿hay alguna pauta o recomendación a la hora de suspender ya sea minoxidil oral o minoxidil tópico para reducir ese efecto de caída? Bueno, realmente en alopecias androgénicas deberíamos mantener el minoxidil en el medio-largo plazo y, por ejemplo, en efluvios telógenos crónicos, cuando ya se ha estabilizado y queremos plantear la retirada del minoxidil, deberíamos hacer una pauta descendente, es decir, ir utilizándolo progresivamente cada vez menos, pero no suspenderlo de golpe. Porque entonces ocurre el efecto rebote que yo ya he experimentado 3-4 veces. Sergio, no acabamos de saber bien cada cuánto hay que utilizar la mesoterapia con metasteride. Al menos a grosso modo, ¿nos podrías indicar algo?
Bueno, la mesoterapia con dutasteride es un tratamiento emergente, todavía no hay muchos estudios comparativos, pero basándonos en la vida media del dutasteride, lo lógico sería pensar que son necesarias de 2 a 4 sesiones anuales, es decir, cada 3, 4, 5 meses. No obstante, eso va a depender del grado de alopecia del paciente y de si está realizando otros tratamientos complementarios, como puede ser el uso de dutasteride oral a dosis bajas. En caso de tener un aporte de dutasteride oral a dosis bajas, por ejemplo, 2 cápsulas en semana, hay pacientes que realizamos microinyecciones cada 6-8 meses. O sea que depende del paciente, de tratamientos concomitantes y seguramente en los próximos años se realizarán más estudios que podremos contestar con más evidencia esa pregunta, Towers. Hay un tratamiento, o más bien una terapia para recuperar el cabello que no es el trasplante, que sobre todo lo utiliza la gente que quiere llevar el pelo corto, que es la micropigmentación. ¿Crees realmente que esto puede afectar de manera negativa al cuero cabelludo o al cabello que ya tenemos? Bueno, en principio y por lo general no debería. No obstante, existen pacientes que pueden tener una alopecia autoinmune, como comentábamos, un líquen planopilar, que esas micropunciones, ese microtatuaje puede producir un aumento de la inflamación local. Pero por lo general, en alopecia androgénica o incluso en alopecia areata, que es otra de las alopecias en las que más se realiza la micropigmentación, no deberíamos tener problemas sobre el pelo existente. Y además este tipo de, vamos a decir, tratamiento, se puede combinar con el trasplante de pelo y no se afecta de manera negativa en ningún aspecto. Por supuesto, es una terapia complementaria que a veces nos ayuda a que cosméticamente mejore el resultado final. Sergio, chuzarse, entre comillas, porque es como se denomina en YouTube, que al fin y al cabo es pues, consumir tratamientos o productos anabólicos, ¿provoca algún tipo de caída o acelera algún tipo de caída? Bueno, sí que está demostrado que puede inducir efluvios telógenos, caídas asociadas a estrés muy importantes, y existe la controversia de si puede acelerar o empeorar la alopecia androgénica en algunos pacientes. Deciros al respecto que tratamientos a altas dosis con testosterona, por ejemplo en los pacientes transgénero que cambian de género de mujer a varón y reciben altas dosis de testosterona, sí que desarrollan alopecias androgénicas. Por lo tanto, es un área muy interesante de estudio y en cualquier caso, precaución con este tipo de tratamientos. Pero en principio el resumen sería que podría acelerar o podría aumentar una caída en una alopecia androgénica. Podría seguro producir un efluvio telógeno y existe la posibilidad de que pudiera acelerar una alopecia androgénica. A raíz de que yo publicara que había tenido problemas en mi testículo, mucha gente me ha escrito para preguntarme, porque ellos parece ser que al empezar a tomar finasteride, algo que a mí me ocurrió en su día, se notan durante unos cuantos días, en mi caso que fueron 7-8 días, una pequeña molestia en uno de los testículos. Esto supongo que lo habrás visto en pacientes. Realmente, en tu experiencia, Sergio, ¿cómo es? ¿Sabes realmente por qué ocurre esto? Bueno, sí que está descrito que existe una mayor sensibilidad testicular con tratamiento de antiandrógenos vía oral. Ahora bien, en mi experiencia suele ser un proceso que tarda semanas en producirse y no tanto días. Pero es verdad que es un efecto secundario que normalmente es transitorio y leve, que sí que está descrito tanto con finasteride como con dutasteride. A mí me ocurrió creo que a las 2 semanas de empezar a tomarlo. Yo estuve casi un año con el finasteride y nunca lo noté, pero bueno, claro, esto siempre dependerá de cada paciente. Sergio, esto seguro que también te lo preguntarán casi cada día en la consulta. ¿Qué sucede cuando se suspende el tratamiento con finasteride o con dutasteride oral? Bueno, como cualquier tratamiento continuado, si hacemos tratamiento unos años, estabilizamos e incluso mejoramos la alopecia androgénica, y si suspendemos el tratamiento antiandrógeno, a partir de ese momento nuestra alopecia seguirá el curso que tendría si no hubiéramos hecho tratamiento. Por lo tanto, empeorará progresivamente. Ahora bien, ese tiempo que hemos tomado finasteride o dutasteride nos habrá servido para retrasar esos años la alopecia androgénica. Esto nos da pie a preguntar, cuando yo empiezo a tomar un tratamiento anticaída, para mí en este caso, ¿qué tarda en actuar ese tratamiento anticaída? Porque esto es una pregunta interesante, porque yo creo que empezar a actuar en el mismo momento. ¿Y qué tarda en reflejarse en el pelo? Bueno, esto es muy importante no solo en alopecia androgénica, sino en cualquier alopecia. Explicar al paciente cuánto tiempo va a tardar la terapia en producir el efecto beneficioso. En el caso de la alopecia androgénica, desde el mismo momento que tomamos el medicamento, ya empieza a modular a nivel del folículo piloso para producir en unos meses posteriores la mejora. El paciente percibe el beneficio clínico a partir de los 4 o 5 meses de empezar el tratamiento, tanto con minoxidil como con medicamentos antiandrógenos. Por lo tanto, tiene que tener paciencia y no se suele ver ningún resultado positivo en los primeros 2 o 3 meses. A mí sí que es verdad que hay muchas preguntas que me hacen algunos seguidores, y es que Towers llevo 1 año, 2 años con finasteride y ya no noto mejoría. Claro, yo siempre les comento que no todo es siempre notar más mejoría, porque si no al final acabaríamos aquí como un puma, sino que al final también es estabilizar, ¿no? Sí, los tratamientos suelen conseguir su efecto máximo al año, año y medio, y a partir de ese momento lo que consiguen es mantener. Por lo tanto, el objetivo es intentar mejorar todo lo que podamos al inicio y luego ya mantenimiento. Claro, ya no se puede ir a mejor, ya será a peor, pero mejor no.
Nos llega mucha gente que por su tipo de genética tienen huecos en la barba o tienen zonas sin pelo. Y desde hace unos años, yo incluso tengo vídeos en mi canal que utilizando minoxidil hay gente que incluso ha podido desarrollar y tener una barba mucho más frondosa. ¿Hay algo de experiencia o de evidencia sobre este tema de minoxidil para acelerar la barba o para desarrollarla? ¿Minoxidil tópico o minoxidil oral? Bueno, es una buena pregunta. Sí que se ha descrito mejoría discreta de la barba e incluso de las cejas y las pestañas con tratamiento con minoxidil vía oral. Minoxidil tópico parece un poco menos efectivo a nivel de la barba. Ahora bien, lo que está claro es que una zona donde en la barba no ha habido pelo previamente no va a crecer pelo nuevo por tomar o aplicarse minoxidil. Pero sí que algunos pacientes pueden beneficiarse de tomar minoxidil vía oral y sobre todo mejorar especialmente las cejas en algunas formas de alopecia. Cuando yo hice los vídeos y en su día probando esto, yo lo que le decía a la gente es: si tenemos algún vello que puede desarrollarse porque está, vamos a decir, que está como parado, pues sí que puede experimentar, porque he visto gente que incluso se lo ha aplicado y ha salido y ha tenido pelo. Pero por norma general, si ahí no hay nada, no va a salir nada. Exactamente, me parece muy buen resumen, Michael. Sergio, ¿el finasteride ayuda a hacer crecer la barba? Lo digo porque también nos lo pregunta mucho. No, finasteride por el mecanismo de acción que tiene afecta a los folículos del cuero cabelludo andrógeno dependientes, pero no afectaría a los folículos de la barba. A raíz de que se empiece a recomendar más en consulta el uso de minoxidil oral, muchos usuarios nos preguntan qué protocolo se recomienda para cambiar del minoxidil tópico al minoxidil oral. ¿Hay alguna pauta? Bueno, lo lógico, por el tiempo que tarda en hacer efecto el minoxidil oral, es que mantengamos minoxidil tópico por lo menos 6 meses combinado con minoxidil oral para que no se produzca el efluvio telógeno por dejar minoxidil, porque si suspendemos minoxidil tópico al empezar minoxidil oral, el minoxidil oral tardará 4 o 5 meses en hacer efecto. Por lo tanto, yo recomiendo siempre solapar por lo menos 6 meses. Sergio, sabemos que el sopalmeto, aunque va a depender siempre de cada paciente, tiene una efectividad mucho más baja que el finasteride o utasteride y además, obviamente, no se conoce ningún tipo de estudio, así que ya sabemos cómo es. Pero hay mucha gente que combina el sopalmeto con el finasteride. Yo, en mi caso, lo he llegado a utilizar. ¿Qué nos podéis decir de esto? Bueno, finasteride es un medicamento que tiene un efecto antiandrógeno comprobado con impacto clínico real. Sopalmeto es un nutricosmético que tiene un efecto antiandrógeno in vitro y con un efecto antiandrógeno real muy suave. Entonces, mi opinión personal es que combinar ambos no tendría mucho sentido. Ahora bien, pacientes que no tomen otro tipo de antiandrógeno, el tomar un suplemento de sopalmeto permitiría tener al menos un aporte de antiandrógeno leve. Sergio, nos gustaría preguntarte qué reflexión tienes sobre el mundo de la alopecia, de todo lo que hay, de cómo va avanzando con el tema de la medicación. ¿Qué piensas en rasgos generales? Bueno, yo como conclusiones diría, punto 1, la alopecia no es solo un problema estético, puede repercutir negativamente en la vida, en la calidad de vida y en la autoconfianza de los pacientes. Punto 2, no existe una sola alopecia, hay más de 100 tipos distintos de alopecia, por lo tanto es fundamental un diagnóstico para seleccionar el mejor tratamiento. Punto 3, no hay un tratamiento curativo, pero existen muchos tratamientos que son muy efectivos no solo para frenar, sino para mejorar la evolución de la alopecia. Y quizá, punto 4, transmitir un mensaje de optimismo, porque la tricología dentro del campo de la dermatología está muy de moda, vivimos un buen momento y afortunadamente hay muchos estudios que en los próximos años nos van a permitir seguir ofreciendo a los pacientes nuevas terapias y nuevas innovaciones dentro de las terapias de diferentes formas de alopecia. Bueno, doctor Sergio Bañó, muchas gracias por todo el rato, porque la verdad es que llevamos aquí un montón de horas. Nada, gracias Towers y Michael, ha sido un placer estar aquí con vosotros. Chicos, os lo repito otra vez, dejad un fuerte like y sobre todo poner por los comentarios a qué otro doctor os gustaría que viéramos aquí en el canal. Y nada, que muchas gracias y un abrazo.